Hola, hola, buenas tardes. Pues aquí estoy muy emocionada porque tenemos a una persona que quiero mucho y que es muy especial en mi vida, mi muy querido amigo Gabriel, que, por cierto, para que los papás en nuestra comunidad no digan que para ellos no es, invitamos aquí a un papá ejemplar. Como te he dicho muchas veces ya, Gabriel, admiro todo lo que estás haciendo tú con tu chiquito. ¿Por qué no te presentas, querido, para que te conozcan? Gracias, gracias. Primero que Miran todo, cómo te quiero yo. gracias por la bienvenida. Pues claro que me presento. O sea, estoy muy contento de estar aquí, primero que todo te digo. Yo soy Gabriel, trabajo desde casa, soy emprendedor y pues aquí estoy todo el día con mi esposa y con mi bebé y tal cual como lo dices, pues me gusta ser un papá que se involucra, ¿no? En ciertas cosas que yo considero muy, muy relevantes. Soy un papá que considera los acuerdos de familia también muy importantes. Y pues nada, estoy aquí encantado de decir, de compartir lo que tengo, lo que soy, lo que tú me vas a preguntar con las mamás y también con los papás, invitarlos a que puedan sumarse a participar en la familia, básicamente. Fíjate que tenemos papás bastante involucrados. Justo hace una semana entró un papá nuevo que se llama Carlos Ujú. y me da mucha curiosidad los papás que están en nuestra página. Entonces, por lo general también les escribo, les doy la bienvenida porque me da muchísimo gusto encontrar pues a papás como tú que se comprometen, ¿no? Y que bueno, que están rompiendo ese paradigma de que esto no es de hombres. Entonces, sí, Genial, eso es lo que se manejaba antes, esto es claro. de mujeres, ¿no? Sí, sí, total. Definitivamente. Entonces, Gabriel, platícanos un poquito sobre tu hijo. Si no tienes que nombrar nombres, o sea, lo que necesites mantener de... No, no te preocupes, no tengo ningún problema. Mi bebé se llama Emiliano, tiene 1 año. Pues mira que el proceso, o sea, lo que te puedo decir de mi experiencia como papá, pues tiene que ver en realidad mucho con mi experiencia como yo hijo con mi papá. Entonces, Eso. lo que puedo decir al respecto de él es eso, es que yo soy un papá primerizo, él tiene 1 año y prácticamente todo lo que estoy viviendo como papá, pues es nuevo para mí. Me enfrento a muchas situaciones en las que ni siquiera yo sabía que estaban ahí, o sea, ni siquiera sabía cómo iban más bien no sé cómo me voy a expresar o cómo voy a reaccionar ante las situaciones. De hecho, te platico, por ejemplo, una situación de hace unos días, una semana o 2 semanas. Fue la primera vez que Emiliano tuvo un accidente, se cayó de la cama y pues se lastimó el labio y fue la primera vez que le salió sangre. Entonces, yo me di cuenta ahí de una reacción que tengo o que tuve en el instante que tenía que ver directamente con las reacciones que mi papá tenía conmigo. Más bien, no que mi papá tenía conmigo, sino que mi papá tenía en una situación similar. Y Ujú. la gran ventaja justo de tratar de involucrarse más es que eres consciente de cómo, de si esa reacción tiene que ver contigo, con lo que has aprendido o con tus papás o con las experiencias. Yo me di cuenta inmediatamente que esa reacción tenía que ver con cómo era mi papá. Fui consciente y la pude manejar en el momento y te platico que fue normalmente cuando mi papá, por ejemplo, se caía un niño, uno de nosotros nos caíamos, su reacción era de enojarse y regañar a la persona responsable, que en este caso era mi mamá. Entonces una reacción así como es que ¿por qué no te pones a cuidar al bebé si es tu responsabilidad? ¿Qué estás haciendo? No lo cuidas, eres esto, eres eso. O sea, un maltrato psicológico feo, ¿no? Entonces en mi reacción fue esa, así como o sea, no expresé nada hasta que lo analicé, pero sí fue como ay, es que ¿por qué? O sea, es culpa de ella, o sea, de mi pareja, de mi esposa, porque no lo está cuidando, ¿no? Y ya cuando yo me di cuenta de que eso estaba viviendo, dije, a ver, relájate, esto no tiene que ser así, no es así, pues fue un accidente. Y esa reacción, esa conciencia me hizo cambiar la reacción y no solamente ayudar a mi bebé, que pues era el que tenía el problema, calmarlo, pues entender que es un accidente y que todo está bien, sino también ayudar a mi propia pareja que también vivió una reacción o sea, como
que estaba alineada con las reacciones que tenían sus papás y más precisamente con su mamá. Y es una reacción de culpa, ¿no? Entonces fue fue bueno ese momento, no porque se cayera el bebé, sino por la situación que se generó de que los dos tuvimos una primera reacción que nos hizo entender cómo estamos programados y cosas que podemos trabajar, pero hasta que no pasan, pues no te das cuenta. Lo importante de todo es la conciencia. Entonces, todo este choro que te acabo de echar es para explicarte justo que como soy un papá primerizo, tengo un bebé de 1 año que amo con todo mi corazón, pues es una manera en la que voy enfrentándome a la situación como papá. Y te agradezco porque entraste justo, o sea, como ya sabes a dónde voy yo con todo esto, pues me conoces, nos conocemos lo suficiente, pues le diste al meollo del asunto. Oye, ¿te puedo hacer un par de preguntas sobre lo que nos Todas las que quieras, compartir? todas las que Y quieras. miles de gracias por otra vez, por ser este tipo de hombre que está dispuesto a ser vulnerable, no solo en tu familia, pero en público, o sea, mis Claro, no respetos. te preocupes. Y que estás creando una conciencia nueva, ¿no? Sí, Básicamente, que eres parte de la creación de una nueva manera de ser padre, de ser hombre. sí, exacto. Es Sí, muy sí, bonito, ¿no? Y abriendo esos espacios para tu chiquito, para Emiliano. Entonces, claro. dijiste algo cuando estabas hablando sobre el recuerdo que te entró Ujú. al estar tú en esa situación de que tu papá reaccionara regañando o culpando a tu madre. Y Ujú, dijiste una frase, el impacto o si la consecuencia psicológica. ujú. ¿Eso quieres decir a tu mamá o a ti como niña? O a Pues, ambos. pues es que cuando eres niño no te das cuenta de todo lo que te afectan las reacciones de los papás. O sea, en primera instancia, el daño psicológico a mi mamá, ¿no? O sea, eso es como Ujú. lo más directo que está, como, es tu culpa y tú que no lo cuidas y tú y tú y tú y tú. Y pues, mi mamá, pues, con la culpa, claro, ¿no? Pero yo particularmente encuentro que el daño que me hicieron no fue en el momento. O sea, claro, me pude haber asustado por los gritos y todo, pero por ejemplo ahora, o sea, estas situaciones que yo vivo son consecuencia de esos momentos con mis papás. Y si yo no fuera consciente, probablemente seguiría repitiendo el patrón y aquello que yo sufrí haría sufrir a mis hijos, ¿no? O en este caso a mi bebé Emiliano. Entonces, lo que digo ahí directamente, pues es con mi mamá e indirectamente, pues conmigo. Y yo creo que lo peor quizá es con los niños, porque los niños son quienes crecen y toda la suma, la sumatoria de todas las reacciones y de cómo son los papás es lo que nos convierte en adultos, nos hace un tipo de adulto y es muy difícil si no eres consciente cambiarlo, o sea, porque vives eso, no conoces otra forma de vida y pues, o sea, incluso te puedo decir, a pesar de que bueno, digo que soy un papá consciente, hay veces en los que no me doy cuenta de que lo que estoy sacando es una situación que viene de mi papá, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir, o sea, mi mamá directamente y yo indirectamente y yo quien lo estoy viviendo ahora, o sea, 20 y tantos años después. Definitivamente, y miles de gracias por abrir todo este melocotón o berenjenal, como diría Virginia, nuestra socia, ¿no? Sí. Ahí también, bueno, existen varios factores y uno es que sí es imposible, dado de cómo funciona el cerebro, y esto ya lo hemos hablado, el en realidad rebasar todas esas cosas que pasaron en tu infancia hasta que se presenta una situación donde salen. Entonces, la Exacto. diferencia es de vivir la vida en autopiloto sin tener el entendimiento o la conciencia de que eso es lo que estás haciendo y no tiene nada de malo, o sea, así vive la mayoría de la humanidad, o decidir que tu camino como madre o como padre va a ser romper esos patrones y crear esa conciencia, que eso es un trabajo interno pues bastante, y yo sé que tú llevas rato caminando por este lado, ¿no? El otro factor que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, Gabriel, dentro de esto, es que dependiendo de la edad que tú tenías de niño, una de las consecuencias que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que el niño se culpa a sí mismo. Ujú. O sea, si tus papás se están peleando,
hay una etapa en el desarrollo del niño Claro, bastante narcisista, claro, es nada sí. más que el niño, todo lo que pasa es culpa del niño. Ujú, Sí, ujú, entonces, y esto llega a casos bastante extremos. Mira, una amiga mía, una mujer ya adulta, me estaba comentando que cuando ella tenía, creo, 3 o 4 años, se murió su hermana en un accidente. ok, Y que ella, hasta que fue adulta, no se dio cuenta que toda su vida se había culpado a sí misma de la muerte de la hermana. sí, Ahora, que quede claro, esto no es para asustar a nadie, es nada más para que tengan en cuenta de que esto también es una etapa dentro del desarrollo del niño, ¿no? De que claro, existe una etapa en que el niño es el centro del mundo, el niño o la niña es el centro del mundo y todo lo que pasa a su alrededor lo claro, interioriza como esto lo causé yo. Eso después pasa y cambia la situación, ¿no? Pero también es sí, otro de los factores. Y el otro lado es que, bueno, ahora tú estás cobrando conciencia y frenando el proceso con el nieto de tu ujú, papá, ¿no? sí, sí, Pero eso es como venimos afectando, impactando las decisiones de paternidad a través del tiempo de una generación a otra, cuando se vive en autopiloto sin tener conciencia, simplemente se siguen pasando esos patrones de una generación a la otra. Hasta claro, que cobra conciencia, como tú lo estás haciendo, y se dice, esto conmigo no va a pasar. Ahora, que quede claro, va a haber veces cuando no te vas a dar cuenta inmediatamente, hasta después de que ya reaccionaste, porque tu subconsciente secuestró tu mente racional, que es efectivamente lo que pasa, ¿no? sí. Pues mira, ahí lo que te puedo decir también, y es que, o sea, porque la pregunta es, ok, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer conciencia, no? O sea, ahorita la gente que esté viendo, papás que estén viendo, pues son papás conscientes. El punto es cómo llegas y le dices a alguien que es inconsciente, que necesita ser consciente. Yo te puedo decir que la conciencia nació en mí debido a que el dolor ya era insoportable, ¿no? Y ese dolor no fue como papá, no fue como adulto, fue como adolescente. Porque sí llegó un punto en mi adolescencia donde después de todas las situaciones que ya había vivido de niño y que digamos que sobrellevaba por miedo, porque también es como, oye, pues es que, ¿qué hago? Soy un niño, no puedo tomar una decisión, tengo que aguantarme, si veo que mi papá llega enojado, pues me escondo, me salgo, o sea, no puedes hacer nada porque tienes mucho miedo, vives con miedo. Pero ya en la adolescencia, el dolor es tan fuerte, o al menos fue en mi caso, el dolor es tan fuerte que llega un punto en el que dices, yo ya no quiero vivir así nunca más. Y es donde empieza a ser, oye, pues cuando yo tenga un hijo, quiero ser diferente, y empieza un camino de reconstrucción para que justamente eso no suceda. El punto es que puedes ser consciente, pero también es muy fácil que te puedas volver a dormir, como a volver a ser inconsciente. ¿Por qué? Porque el ser consciente implica un desarrollo personal o implica un trabajo interno que a veces es más sencillo seguir dormido o inconsciente, porque pues ya estás en piloto automático, como lo mencionas, que enfrentarte a las situaciones. Entonces, poquito quería ahí puntualizar también esa parte de que pues no necesitas o vivir situaciones como de ya estoy harto, ya no quiero esta vida, Ujú. para querer ser diferente y querer darle a tus hijos una vida diferente, porque claro, a lo mejor no vas a ser el papá perfecto que le va, bueno, en mi caso, no quiero ser el papá perfecto que le va a dar una vida increíble, pero sí lo que quiero es darle una vida, si se puede, 10 a 15 veces mejor a mi hijo y sin hablar de temas económicos ni temas materiales, sino de amor, de cariño, de herramientas, porque las herramientas yo las he tenido que buscar ahora que soy adulto, por Sí. donde puedo. Pero si hubiera tenido esas herramientas desde niño, creo que hubiese sido diferente. Y yo creo que es donde conectamos, ¿no, Gabriel? En que Ujú, nuestro propósito es llegar precisamente a padres como tú, a madres, y proveerlos de herramientas para que esto no se siga perpetuando, ¿no? A través de ujú. las generaciones. Y oye, Gabriel, miles de gracias por compartir, o sea, tocaste en otro ángulo donde conectamos nosotros, o sea, mi infancia, ahora que la veo a los 56 años, digo, qué padre, o sea, el mundo en el que yo crecí, no había teléfonos, a veces no había electricidad, o sea,
y fue increíble, o sea, yo crecí jugando en la calle, no Claro. había carros, estaba empedrada la calle de donde vivían mis papás y entraban dos carros, el de mis papás y el vecino que era taxista. Sí, Ok, y aparte de eso no bajaban los porque estaba tan mal empedrada la calle allá en Uruapan. ok, Pero, pero ese mundo ya no existe, ¿no? Y yo veo la realidad de hoy en día, la realidad en la que tú creciste, Gabriel, que tampoco ya no existe. no, Y no, que no, Emiliano ya está entrando, o sea, y la diferencia de edad entre nosotros, pues es mucho menos que la que hubo entre mi mamá y yo, que bueno, pues sí, mi papá manejó de los primeros carros, pero el mundo más o menos era, o sea, sí, ahora está cambiando rápido, 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 ¿no? Eh, claro. justo te comentaba de la familia con la que yo estuve ayer y que básicamente desde mi perspectiva, lo que está, el conflicto que existía con esta familia es esa barrera de entendimiento generacional que está creciendo Ujú, y que conforme se va acelerando es más y más el reto para los padres porque los niños van creando dinámicas nuevas, ¿no? claro. Pero ahora vámonos hacia atrás un poquito, si no te importa, No me importa, adelante vamos. y contesta lo que gustes. Eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia de tu padre? No, no necesitas entrar a detalles, pero recuerdos agradables, por ejemplo, ¿qué son las cosas bonitas de las que te acuerdas? Mira, me acuerdo mucho que, o sea, que por ejemplo, cuando se trataba de obsequios, o sea, no es que hayamos vivido como, o sea, mira, la verdad es que nosotros vemos, yo vengo de un contexto que es muy limitado, pero mi papá cada cierto tiempo tenía ese, como de, hey, ahí va un regalito, un juguete, van de lo que quieran y todas cosas así. Esas son cosas que por ejemplo, recuerdo y digo, wow, increíble, son cosas maravillosas de mi papá. Por ejemplo, también algo que fue un poquito más hacia la adolescencia que a la niñez, porque la verdad es que la mayoría de mi niñez, o sea, mi papá no estuvo tan cerca, o sea, trabajaba y digamos que en la tarde cuando él llegaba, pues no era de estar con nosotros, sino que pues, váyanse a la calle y ahí yo estoy acá y mi mamá era de no molesten a su papá porque está cansado, esa era la situación. Entonces, pero por ejemplo, yo recuerdo mucho, quizá a lo mejor debería yo de ponerme a analizar esta pregunta para ir a profundidad, pero algo que recuerdo mucho de mi papá es que una vez yo quería mucho un PlayStation, un videojuego, ¿no? Justamente era la etapa en donde empezaban los videojuegos y todas esas cosas. Bueno, ya había, sino más bien yo estaba ya, me empecé a interesar en videojuegos y mi papá sí hizo absolutamente todo lo necesario para comprarme ese videojuego. Entonces, no, pues fue una etapa en la que estuvimos muy, muy, muy felices con mi hermano. Tengo un hermano 2 años menor que yo, o sea que crecimos y fue bastante bueno. Ahora, otras cosas que recuerdo que eran padres, pero en una situación para nada recomendable, es que mi papá es alcohólico. Entonces, normalmente lo que solía suceder es que había gente tomando en casa de mis papás, ¿no? En casa de mi papá. O sea, estaba con amigos y estaban tomando. Eso era normal. Pero de entre esas situaciones, algo que era divertido, o más bien que me gustaba, era que cuando se trataba de ir a traer las cervezas, porque generalmente tomaban cerveza, pues nos mandaban a los niños y nos daban un billete y nos quedábamos con el cambio, ¿no? Entonces, esas eran cosas que, bueno, no directamente tenían que ver con mi papá, pero pues que pues estaban ahí, ¿no? Y la verdad es que para serte muy franco, de niño, o sea, tendría que ponerme a pensar o tratar de recordar muchas otras situaciones en las que tal vez a lo mejor fue padre. Bueno, mira, por ejemplo, ya pensando, de pronto mi papá también era que cada cierto tiempo nos llevaba a la feria, ¿no? Y hacíamos como este tipo de salidas, o nos llevaba a las fiestas, y pues era padre. O sea, mi papá siempre ha sido como, ha sido desprendido con nosotros, ¿no? Aunque nunca le ha costado dar. El tema es que pues hay otras situaciones que lo han llevado a no ser un gran padre como yo, o sea, es mi papá, lo amo con todo mi ser, para mí no ha sido un gran padre, o sea, sin juzgarlo, simplemente creo que es eso, pero me parece que es así, por ejemplo,
siempre que ha podido, nos ha dado lo que ha podido. Eso es lo que puedo decir. No, y como todos, o sea, mi papá, como el tuyo, Ujú. por sus propias versiones, un hombre complejo, ¿no? Claro. Como sabes, a mis meros moles es entenderme, Ujú. entonces yo me he metido mucho a la historia familiar y encontré que del lado de mi papá, la relación con su papá fue muy, muy dura. Y También. con decirte que se murió mi abuelo el año que yo nací, en 1974, y que toda mi vida yo ni siquiera sabía su nombre. Ok. O sea, era tal la separación entre mi papá y su papá, que hasta Ok. ya de adulta me enteré de cómo se llamaba. Sí, no, o sea, fíjate que de hecho, o sea, es un poco lo mismo que yo veo con mi papá, o sea, yo la verdad es que no lo juzgo, o sea, Ujú. yo aterrizo una realidad, que es lo que te digo, para mí no fue un buen papá, pero él fue el mejor papá que pudo ser. Lamentablemente para él hubo unas situaciones en las que no tenía el acceso, los contactos, la manera de resolverlas para poder estar mejor, porque no había información. Mira, que tú decías hace rato, el tema del tiempo es una de las cosas entre la brecha entre yo como padre y él como padre. El tiempo es una de esas, pero también el contexto social. O sea, mi papá viene de un pueblito en el que hoy, todavía en ese pueblo, tienen tradiciones del tipo de yo me voy a robar a esta muchacha y ya que la A tenga la en mi antigüita. casa, Sí, así, o sea, sí. de ese pueblo viene mi papá. Entonces, hoy, por ejemplo, yo, gracias a Dios, ya tengo, con todo el internet, todo lo que existe, tengo acceso a información Ujú. para cambiar mi vida, para cambiar yo como papá. Pero en esos tiempos, pues, ¿a dónde iba? ¿No? Él tenía que trabajar, o sea, muchas situaciones en las que entiendo la situación, pero o sea, yo no me hago víctima por su situación. Claro, Yo claro. tomo las decisiones para conmigo y tal vez yo hoy tengo muchas limitaciones que probablemente Emiliano no tendrá más adelante, pero pues al final es eso, cada uno con conciencia va haciendo lo mejor que puede ser posible con las herramientas que también va teniendo. Y ahí está la clave, ¿no? Es Ujú. la cuestión de qué herramientas te haces, te echas a la mano como padre Ujú. para crear algo nuevo y diferente. Y que bueno, a la velocidad que va el entendimiento de la neuroplasticidad, por ejemplo, lo que va a vivir Emiliano, incluso de adolescente, va a ser completamente diferente. La medicina está cambiando, ¿no? Está Claro, entrando más a la física cuántica, al mundo de la energía, al entendimiento de que existe un ser superior, o sea, está comprobado. Todo ese tipo de cosas que en los tiempos de mi papá ciertamente eso era otra sí, historia, ¿no? claro, Bueno, que cada quien hace lo que puede con lo que tiene y la mayoría de los padres, existen algunos que no, quieren darles a sus hijos lo mejor posible, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Te digo, justo la situación con mi abuelo fue que no sé por qué, pero su madre, o sea, eran tres hijos, Ujú. mi bisabuela, no le gustaban los niños. Entonces Ok, tenía dos niñas y a mi abuelo. Entonces, de muy chiquito, lo mandaron a vivir con mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ok, Eh, o sea, lo exiliaron de la familia ya, totalmente y bueno, ese abuelo tenía un poquito de dinero y en ese tiempo se usaba que a los hombrecitos había que mandarlos a escuelas privadas ok, y lo mandó a una escuela privada en Europa. ok, Entonces, no solo lo corre su madre, pero luego el abuelo lo manda a vivir con completos extraños. Y eso lo marcó profundamente, ¿no? Entonces claro. regresa el abuelo, hace su vida, crea su propia familia y repite ese rompimiento que se dio entre él y su madre, lo repite en sus propios hijos. Entonces, desde ahí se viene un rompimiento muy severo, ¿no? Y lo curioso es que podría haber gente que piense que eso está bien, o sea, como de, oye, qué increíble, se fue a estudiar a Europa. Que claro, o sea, está bien. Sin Hizo lo embargo, que pudo, hizo lo que pudo con lo que tenía y es eso de que no teníamos el entendimiento de que se atrofia la personalidad y se le hace daño a un niño, ¿no?
parte de mi pasión de apoyar a las familias tiene que ver con conocer la historia de mi propia familia, ¿no? Claro, Y del daño que le hizo a mi padre y después ver la relación de mi padre con mi hermano, que fue un poquito replicar, lo hizo mejor que su papá, pero sí replicó alguno de los patrones, ¿no? Y el ir sí. sanando todo esto. Pero oye, Gabriel, una pregunta, o sea, explico todo esto porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y para sanar Claro. sus historias y ponerlo en el contexto social de cada tiempo, ¿no? Que en esos tiempos, pues sí, mi tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ese, Perdónalo. hizo lo que se creía que era lo mejor, que Ujú. era darle todas las ventajas a un varoncito, ¿no? Sí. Y después lo que pasó con mi abuelo, pues fue otra historia, lo que hizo mi papá, pues fue otra. Ujú. Entonces, cada quien va haciendo el contexto social, o sea, que la familia no exista en un vacío, pues es a donde voy. A veces ya sabes que me cuesta trabajo estos conceptos aterrizarlos. Pero oye, Gabriel, ¿y tu papá, tú te sentías comprendido, escuchado? Pues mira, la verdad es que, pues no, o sea, Ujú. yo creo que como te decía hace rato, como cuando eres niño, o sea, o sea, probablemente no te puedes quejar, o al menos eso fue en mi situación, o sea, no te puedes quejar de lo que vives, porque también estás experimentando, también estás conociendo, vas viviendo, y el problema yo creo que no está tanto ahí, sino después, cuando tú ya eres consciente. Entonces, por ejemplo, o sea, ahorita que me te sentías escuchado, pues es que ni siquiera yo tenía como la oportunidad de hablar, ¿sabes? O sea, para mí era como imposible que me quisieran escuchar. Y fíjate que tan solo con esto que te digo, el solo hecho de que no tuviera voz, de adulto, pues ya hay una falta de confianza en mí para a lo mejor levantar la mano y en cualquier otro contexto, en la escuela, en el trabajo, proponer ser una persona que está ahí proactiva. ¿Por qué? Porque pues desde chiquito me enseñaron a que no tenía, o sea, que yo me callara porque era niño. Entonces, eso es un poco lo que te digo, o sea, cuando eres niño, yo creo que, o al menos en mi caso, pues simplemente vives como es la situación, pero solo hasta que eres adulto ya te das cuenta de que no es que ni siquiera me sintiera escuchado, ni siquiera podía hablar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo decir. O sea, de niño, definitivamente ni siquiera era opción, ni lo vi, para serte muy franco, pero ahora que soy adulto, ni siquiera podía hablar, o sea, eso no Y, podía ujú, expresarme. Es más, lloraba y cállate, no tienes que llorar, ¿no? Y, o sea, ese, reprímelo. exacto. Precisamente, ¿no? Y qué bueno, como te comenté desde que nos conocimos la primera vez, mi propósito es que, ¿cómo te lo pongo? Hacerles llegar herramientas a los padres de familia hoy para que sus hijos no necesiten venir a ver a gente como yo cuando estén más grandes, ¿no? O sea, el estar sanando la Sí, niñez cuando eres adulto, pues se me hace un poquito una pérdida de tiempo precioso sí, y que hoy en día, desde mi perspectiva, pues necesitamos que eso cambie bastante rápido, ¿no? Porque, sí. Y lo que pasa, y perdón que te no, interrumpí, y no, lo para que nada. pasa es que el porcentaje de personas que de adultos tratan de resolver el tema de la niñez pues, es muy, muy bajo. O sea, la mayoría de la población, no tendría el dato, pero yo, o sea, estoy seguro que la mayoría vive con lo que tuvo en su En infancia, o el sea, autopiloto. con lo que suceda. Y es que realmente la vida puede cambiar, o sea, brutalmente, cuando se hacen esos cambios, ¿no? Mira, yo ahorita que soy adulto, estoy tratando de hacer estos cambios, no solamente para con mi bebé, sino para mí también, y mi propia vida ha cambiado muchísimo. Entonces yo lo que veo es, oye, si yo hago este trabajo que estoy haciendo hoy conmigo, que no hicieron conmigo cuando estaba niño, lo hago con Emiliano. Entonces, probablemente pueda construir un hombre con personalidad, que tenga herramientas, para que llegando a mi edad, pues esté 100 veces mejor. Y no digo que yo esté mal, o sea, finalmente es parte de mi proceso,
Ujú. pero con herramientas y no dándose golpes por todos lados, ¿no? Y que bueno, a fin de cuentas, eso que dices, es algo que manejo yo con las mamás, que no sé si te lo comenté, que cada quien nace con luz y tenemos luz en el ADN. No sé si te hice comentario. Sí, Eh, sí, sí. O Alfred sea, Fritz Pop descubrió en 1979 que nuestro ADN tiene luz, por si no han oído eso. Entonces yo digo, somos seres de luz. O sea, me fascinó cuando vi eso, ¿no? Entonces cada quien nace, si quieres, con un propósito, con un potencial. Es mi creencia, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Mas, sin embargo, conforme nos vamos adaptando, como tú describiste, para sobrevivir nuestra infancia, para que los adultos que nos rodean nos sigan alimentando, nos acepten, o sea, todos tenemos esa necesidad básica de sobrevivir y un niño viene programado para adaptarse a los adultos a su alrededor para que pueda sobrevivir. O sea, eso es instinto básico en todos los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú de chico, como dices, pues yo ni hablaba. ¿Por qué? Porque en algún momento lo hiciste y te enteraste súper rápido y te adaptaste de que eso era una estrategia que no te iba a servir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso empieza a crear conexiones neurológicas en el cerebro que se vuelven hábitos y esos hábitos informan, hoy en día sabemos, hasta el 95% de nuestro comportamiento como adultos. Eso es a lo que llamamos vivir la vida en autopiloto. claro, Porque estamos totalmente. viviendo, permitiendo que eso que vivimos en la infancia siga dictando nuestro comportamiento ya a esta edad y también dictando las decisiones que tomas como madre o como padre de familia, ¿no? Sí, exactamente. Y es la diferencia una vez que te vuelves consciente que lo estás haciendo, al cobrar conciencia, empiezas a poder romper esos patrones y crear efectivamente conexiones neurológicas nuevas, que es de donde viene el cambio del que estás hablando, ¿no? Entonces, a ver, Gabriel, y hoy en día, gracias primero por todo lo que nos has compartido, que es súper Hombre, un útil. placer. No, no, y es que es una cosa que yo lo diga y es otra cosa que lo digas tú, ¿no? O sea, tú, Claro. no padre que lo estás viviendo. ¿Qué cosas has encontrado en tus decisiones como padre? Si no te importa, y otra vez, no tienes que Claro. contestar nada de esto, donde te encuentras a ti mismo repitiendo ese patrón y dices, ay, estoy haciéndolo como mi papá y yo me juré que no lo iba a hacer. ¿Existe alguna que te venga a la mente? Sí, todo el tiempo cuando, o sea, tan solo, por ejemplo, con la forma en la que a veces me veo como papá. O sea, por ejemplo, no sé, no voy a jugar ahorita con Emiliano porque está muy chiquito, me voy a esperar a que crezca para que juegue, ¿no? O sea, Sí. ese, por ejemplo, es un pensamiento que tengo, o sea, al que enfrento todos los días, porque eso es algo que viví. O sea, no, mi papá, por ejemplo, no cargó, o sea, yo lo vi, yo tenía 13 años cuando nació el hermano más chiquito que tengo, y si lo cargó una o dos veces cuando él era bebé, fue mucho. Wow. Entonces, jugar menos, ¿no? Entonces, un poco es eso, todo el tiempo yo me estoy enfrentando a esas situaciones en las que yo como papá me veo replicado, me veo duplicado con mi papá. O sea, todo el tiempo la mayoría del tiempo. Y claro, mientras van apareciendo más situaciones, pues me voy haciendo más consciente y voy cambiando ya la forma en la que veo eso, las creencias que tengo al respecto. Entonces, por ejemplo, hablando particularmente de la situación que te conté al principio, o sea, yo sé que si mañana Emiliano se vuelve a caer o lo que sea, ya mi reacción no es culpar a mi pareja de que ella no lo está cuidando, sino más bien es, bueno, a ver, tuvo un accidente, vamos a ver qué pasó, que estemos bien todos y listo, ¿no? O sea, sin buscar culpables, ni lastimar, ni maltratar, ni de ningún tipo. O sea, eso, por ejemplo, ya lo interioricé debido a una situación, pero cada día, cada momento, en todos sentidos, o sea, por ejemplo, no sé, le estoy dando de comer y pues
de repente no quiere, de repente sí, de repente lo tira. O sea, como que son mil reacciones que me hacen a mí verme como mi papá de, no, entonces no te voy a dar nada porque no quieres, ¿no? Y ahí es donde yo digo, a ver, esto, ¿de dónde sale, no? De dónde viene esto? ¿No? Y cada momento lo estoy enfrentando. Y aclaro también, o sea, el hecho de ser consciente, pues tampoco me hace el, el siempre actuar de la mejor manera. Ujú. Lo que me hace simplemente es entender la situación y ahí también hay que decidir el cambio que vas a hacer con esto. O sea, con ser consciente nada más es ver lo que está sucediendo en el momento y hacer el cambio de creencia de cómo vas a actuar ahí. Eso también es otro tema. Y hay veces en las que lo logro hacer, hay otras veces en las que no. Gracias a Dios no han sido situaciones en las que, no sé, o sea, como que yo sienta que puedan dañar al bebé, pero finalmente estoy en ese proceso de todo el tiempo buscar romper esas creencias que están instaladas en mí, que no son mías, e instalar las que yo quiero tener como papá. Mira, es interesante escucharte y otra vez felicidades. Sí, bueno, un par de cosas. Existe un momento cuando el mecanismo, para los que no me han oído hablar de esto, lo que pasa es, asumamos que tu cerebro tiene 5 partes. Esta parte es tu cerebro racional, la corteza prefrontal, y estas otras 4 partes son diferentes partes de tu cerebro subconsciente. Es las amígdalas, hace rato que no los estudio. Ahorita me acuerdo, y es que como los estudié en inglés, también a veces se me Sí. trambuluquea. Pero ahorita me acuerdo de los nombres que al fin de cuentas no importa tanto cómo se llaman. Pero si te imaginas a estos 5 como pasajeros en un carro con un Ujú. volante y los 5 quieren manejar, pero nomás hay un volante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos dijeron que la que está manejando es la mente racional, cuando en realidad los que están manejando 95% del tiempo son estos otros Ujú. 4, y en Sí. ratitos le prestan el volante a la mente racional. El proceso de volverte consciente es poder autorregular estos momentos, cuando estos agarran el volante, que se hagan más y más chiquitos y la mente racional puede entrar más y más a ser el chofer. Sí, sí, sí. Así lo desmistificamos porque hay mucho de que se habla por ahí, ¿no? Entonces, en sí es un ejercicio mental que tiene nombre, se llama autorregulación, Ok, súper. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte, el subconsciente, tiene una capacidad de procesamiento que es 1 millón de veces más rápida que la mente racional. Ok. ¿Por qué? Porque esto está manejando todo tu cuerpo, todos tus sentidos, todo, o sea, está haciendo que tu corazón lata, que tu estómago digiera, que tus pulmones se inflen, se desinflen y está accesando las memorias de todo lo que está en tu disco duro desde que estabas en la pancita de tu mami. Eso todo existe en esta parte. Aparte de todas las estrategias de sobrevivencia que son innatas a todo ser viviente. Ok. Entonces, cuando hay una amenaza, se dispara y reacciona. Cuando hay una recompensa, se dispara y reacciona. Dependiendo de qué tanto y qué tan rápido se reaccione, secuestra a la mente racional y la mente racional no puede volver a entrar hasta que pasa la descarga química en el cuerpo y ya vuelves a ser racional. Te lo pongo en otro ejemplo. Ese momento que casi llegaste y culpaste a tu pareja, era donde tus memorias de infancia accesaron Ujú. la Ok. información que absorbiste, porque de chiquito eres una grabadora multisensorial de una definición súper alta, y toda esa información, cuando tú viviste cómo se comportó tu papá con tu mamá, existe en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Ves una reacción, lo más probable es, te duele ver a tu hijo con sangre por primera vez, se dispara la alarma y agarra tu mente racional. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no eres consciente, pues ahí es donde nos disparamos, somos reactivos y se vuelve algo todavía exponencialmente más grande. Claro. Cuando empiezas a cobrar conciencia, tienes unos macrosegundos
donde existe tu libertad. Y es Ok. en ese momento cuando puedes decir, ay, 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 y entra. Desde el momento que empiezas a cuestionar, es donde vuelves a accesar la parte racional y vuelve a hacer que se calme esta parte. Sí. Ese es el proceso interno, ¿no? Entonces, por el otro lado, es imposible fisiológicamente el no repetir patrones. Simplemente porque esto tiene mucho Poder. más almacenamiento y mucho más poder que tu mente racional. Sí, estoy de acuerdo. Así, entonces, el hecho es, porque yo escucho a muchos padres y a muchas madres que se culpan, ¿no? Justo me tocó vivir eso ayer, a este hombre increíble, un señorón, diciendo es que yo fallé. Yo le estoy fallando a mi adolescente. Y yo nomás volteé, lo vi y le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí. Y le dije, ¿tu papá te entendía? Y que se muere de la risa él y todo el mundo se empezó a reír y dice, no, pues no. Y dije, entonces, ¿de dónde quieres agarrarte para que sea de otra manera, no? Sí. Y es crear esas situaciones nuevas y diferentes donde se puede empezar a crear esos cambios. Entonces, Gabriel, si yo te pudiera preguntar ya para terminar, ¿qué quieres crear tú con tu hijo? Pues mira, yo creo que al final de todo, pues hay una parte del ego, que Ujú. eso es lo que yo considero que quiere que mi hijo sea, o que quiere que mi hijo diga, mi papá fue un buen papá o es un gran papá, ¿no? O sea, esa es una parte del ego. Si me desprendo de eso, yo no sé, me veo a mi hijo y lo que yo quiero crear es una persona con herramientas. Es decir, él va a ir por la vida enfrentándose a situaciones, como yo he venido enfrentándome a situaciones durante toda mi vida. Y yo quiero que él viva lo que tenga que vivir, llore lo que tenga que llorar, sufra lo que tenga que llorar, ría lo que tenga que reír, pero con herramientas. O sea, oye, pues no sé, me rompieron el corazón por primera vez, en lugar de hacer lo que yo hice cuando me pasó eso, que fue imitar lo que hacía bueno, ni siquiera imitar lo que hacía mi papá, sino lo que el contexto sugería, que era irme a alcoholizar. O sea, en lugar de hacer eso, Con la primera mía. exacto, en lugar de hacer eso, pues que sepa qué decisiones puede tomar, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor él dice, sabe, oye, esta situación es a lo que voy a pasar, pero me voy a encargar de estar en terapia para resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí me gustaría lograr, porque yo sé que no le puedo evitar los dolores, no le puedo evitar las situaciones, o sea, no puedo evitar nada, pero sí puedo cargarlo o entrenarlo para que sepa cómo actuar en cada situación que se pueda enfrentar, ¿no? O sea, que eso es lo que me gustaría y que es justamente el tener esas herramientas lo lleven a ser una persona feliz. Ni siquiera voy a decir que una persona exitosa financieramente o rico, millonario, yo no creo que ahí esté la felicidad. Creo que por la felicidad puede ser consecuencia de eso y qué bien, y si lo hace y bien también si no, pero que sea feliz. Si él dice, oye, yo quiero ser, qué sé yo, el mejor vendedor de elotes de Chihuahua, bien, te hace feliz, lo disfrutas, bien, increíble, maravilloso, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se puede lograr si tienes las herramientas. Que claro, o sea, la felicidad tampoco es como que sea el objetivo, pero sí se puede disfrutar más cuando tú sabes vivir los momentos de tristeza, los momentos pues que no son tan agradables a los sentidos, pero pues que al final son parte de. Entonces eso es lo que me gustaría. No sé si me explayé mucho, pero no, todavía no sabría cómo resumirlo a lo mejor a una frase. Pero Yo creo que me diste muy buena idea por ese lado. Y que bueno, a fin de cuentas, pues tú puedes querer y no querer, y lo que vaya a pasar, pues eso ya no es algo, la idea de que lo podemos controlar es otra historia, ¿no? exacto. Más otra vez, eso precisamente, el darle, como yo te entendí, darle a tu hijo las herramientas para que sea resiliente,
y que pueda él crear una realidad que le sea satisfactoria, eso claro, es una meta donde tenga la capacidad de encontrar su propio camino, ¿no? claro. Y Y aún así, ni siquiera eso es como la garantía de que vaya a suceder. Pero al menos creo que mi trabajo como guía es darle, no evitarle las caídas, no evitarle nada de eso, sino ser ujú. la guía constante durante su vida, durante lo que Dios nos permita. Oye, ¿tú te subes a los árboles con no, está muy chiquito todavía. Está muy chico, sí, sí. Te he platicado, se me olvida, te iba a decir, es que hay muchos papás que no se animan. ¿Lo vas a dejar que se suban los árboles? Sí, claro, sí, sí. No, o sea, es que son cosas que yo mismo hice, o sea, Sí. yo no le voy a prohibir hacer nada. O sea, claro, me va a lo mejor voy a sentir el temor y voy a estar de que se pueda caer, pero por supuesto que o sea, hoy lo que sé es que sí lo voy a hacer, porque son experiencias incluso si te caes y te das un buen guamazo, son experiencias que vives. Pero por ejemplo, ya ahorita de niño, yo me pongo de un año, pues yo me pongo a gatear con él, aunque a mí me duelen las rodillas, tárgate. Lo hago, estoy ahí con él, o sea, no tengo, o sea, no es algo que temo, o sea, sí, sí lo voy a hacer. Qué genial, te voy a decir un par de cosas, pero se me ocurre la pregunta, ¿cómo reacciona tu hijo cuando te pones a gatear con él? Pues yo lo que veo es que se divierte, o sea, ¿sabes? O sea, no sabría cómo expresar lo que él siente, pero a mí me da la impresión de que él se la pasa bien, se divierte, se ríe, y que además para mí son memorias brillantes, porque de 0 a 1 año son cambios que, uf, o sea, te puedo decir mil. Y de aquí a también a que crezca también van a ser muchos más. Y te puedo decir, hasta ahorita tengo grandísimas memorias de momentos que son, son muy padres que yo me voy a quedar y que espero que también él lo viva así, que cuando él esté hablando con una persona muchos años y le pregunto, oye, ¿qué fue lo bonito que recuerdas de tu papá? Uf, no me cansaría de decirte cosas que viví bien con mi papá y un poco es eso, el que yo veo que él lo disfruta, o sea, lo veo como en un estado de plenitud, no sé cómo expresarlo. Ujú. Mira, precisamente estás tocando en factores muy importantes y hay estudios que si no me acuerdo si los leí en inglés o en español, pero si te interesan, te los mando, donde se ha comprobado, uno, al agacharte tú y entras a la perspectiva del mundo de tu hijo, estás conectando, porque estás entrando a su mundo, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. cuando estamos acá y ellos están acá, pues está un poquito difícil. Cuando te agachas y haces esa conexión visual, pero empiezas a hacer lo que ellos están haciendo, sienten ese vínculo. Ujú, Y efectivamente, un niño a esa edad no es falso. Si él se está ujú. riendo es que está disfrutando. Eso puedes confiar en eso porque todavía no aprendieron a ser falsos. O sea, eso llega más tarde. Y aprenden a mentir hasta mucho después, que es también un proceso natural aprender a mentir, por cierto. O sea, Ujú. castigamos las mentiras, yo entiendo por qué lo hacen, pero el entender que es una parte del desarrollo del cerebro también es importante, ¿no? Y no Claro. castigar de la manera que muchas veces lo hacemos. Ujú. Este, el, el niño o niña en sí empieza a jugar, acabo de leer este estudio, desde el momento en que la mamá o el papá conectan visualmente y el bebé puede expresar una sonrisa y se conectan y tú sientes esas, ay, se está riendo, desde ahí empezaste a jugar con tu hijo, ¿sí? Y el que lo estés haciendo y que estés entrando a cómo él hace las cosas, estás creando un vínculo seguro. Es por lo que el mundo de los niños es el juego, como me has oído decir muchas veces, y es por lo que invitamos a los padres de familia a que aunque sean 5 a 10 minutos, sé que están ocupados, sobrecargados, eso va a crear ese tipo de memorias de las que tú estás hablando y que te escuché decir fueron raras en tu infancia, ¿no? Sí, Porque mira, no se yo sé que a lo mejor tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. La verdad es, o sea, el que diga que no tiene 10 minutos para estar con sus hijos, o sea, está mintiendo, o sea, está encontrando una excusa gracias. para no ser, pues para no ser papá, vaya, o mamá, ¿no? O sea, simplemente es eso. Yo, mira, que dentro de mi propio proceso también, no sé, a veces cuando ya, más bien,
mi proceso es que de pronto yo recuerdo mi situación de soltero, donde podía hacer ciertas cosas y las recuerdo con anhelo, con cariño, pero también entiendo que estoy en otra situación y mi situación hoy me requiere ciertas cosas diferentes de mí y más aún como papá, porque como papá eres responsable. Entonces, yo creo que de todos los papás y de todas las mamás, ser buen papá, lo que ellos consideren que es, debería de ser una prioridad. Es como ser un buen, no, en mi caso, ser un buen marketer, un buen copywriter o ser un buen lanzador, lo que sea. Es como una profesión también. Muchas gracias. Y pues sí, ciertamente, como sabes, yo manejo de que cada quien tome su propia decisión, ¿no? Y que bueno, dentro del por qué lo manejo así, Gabriel, es que estoy muy consciente que la mayoría de nosotros estamos viviendo en autopiloto, repitiendo esos patrones donde se nos ha dicho que el juego es una pérdida de tiempo, que el estar con los niños es de mujeres, no de hombres, o sea, todo ese tipo de cosas que informan nuestro comportamiento, ¿no? Y por otro lado, fíjate, me recuerdas hablando de gente en nuestra profesión. Jeff Walker, que tú sabes es uno de mis mentores, no sé si te dije, él es uno de mis, así, de las personas que admiro, Sí, porque nos platicó en una de las reuniones donde estuvimos con él, que desde que él empezó su negocio, que es un negocio multimillonario, que está por todo el mundo y tiene un equipo de, no sé, como 40 y tantas gentes que trabaja con él, y nos estaba haciendo el comentario de que la cosa que él se prometió cuando empezó a crecer su negocio es que todos los días iba a jugar con sus hijos y que mínimo iba a dedicar 10 horas por semana. Y eso lo cumplió con cada hijo. Entonces eran 20 horas por semana, donde él iba a jugar con sus hijos sin importar qué pasara. Y claro. yo, sí, la verdad, y tengo la oportunidad de ver la relación que él tiene hoy en día con sus hijos que ya son adultos, y la verdad es que es de admirarse. O sea, es muy, muy bonito ver esa familia, que es una familia, estoy segura que sus problemas tienen, más sin embargo, cuando Jeff tuvo un problema con los ojos, los dos hijos llegaron y se quedaron toda la noche con él a cuidarlo. O sea, no podía él voltear la cabeza, se le estaba desprendiendo la retina de uno de los ojos y Okay. los hijos se quedaron junto a él sin dormir, cuidándolo. Está él en sus lanzamientos de su negocio y están ahí sus hijos trayéndole el cafecito, el varón que se llama Dan, le ayuda con todos los videos, o sea, es de admirarse esa relación, ¿no? Sí, es que sabes que, bueno, con esto que dices, el que tú mejores, el que tú te trabajes, por consecuencia te hace mejor en todo, o sea, te hace mejor empresario, te hace mejor papá, Ujú. porque finalmente ir hacia adentro de uno mismo es lo que hace enfrentarte a aquello, a lo que te está deteniendo de hacer lo que podría llevarte a una vida así. O sea, por ejemplo, el que diga, yo no tengo tiempo para jugar con mis hijos porque voy a trabajar para darles de comer y darles lo que yo no tuve, es una situación que tú puedes ir hacia adentro y enfrentarla para que cuando la venzas puedas y tengas la capacidad de no solamente tomar la decisión de hacerte 10 minutos para jugar con tu hijo, sino de sentirte pleno en esa situación. Eso es lo Ujú. importante, ¿no? Y de disfrutar la cuestión, o sea, es un montón de trabajo ser papá, ¿no? Claro. Sí, Y, sí. y un poquito yo creo que ahora sí es romper ese mito social de que el jugar con tus hijos es perder el tiempo y que no estás haciendo nada de valor. Que al contrario, les prometo que les pueden dar todos los juguetes del mundo a los hijos y no va a aportarles tanto como pasarse ese ratito jugando con ellos. No es Claro. lo que les des en cuestión material, es lo que les des de tu tiempo, de tu atención, de escucharlos, de verdad escucharlos y de entrar a su mundo jugando con ellos. Exacto. Eso es invaluable. Sí, To totalmente. Estoy de acuerdo con eso. totalmente. Por eso estamos metidos a jugar con las familias. Sí. Bueno, Gabriel, yo te quiero respetar tus horas de familia, que yo sé que tú a esta hora dices hasta aquí llegué, que es una de las Gracias. cosas por las que empecé a tener mucha curiosidad por cómo eras tú como persona, como hombre.
Otra vez, miles de gracias por estar con nosotros. A los que escuchen aquí después, si cualquiera de las cosas que hemos hablado les da curiosidad, si están de acuerdo o no están de acuerdo, también platíquenos y vamos respondiendo conforme vayan entrando los comentarios, ¿no? Por ahora, pues un abrazo a ti, Gabriel, un abrazo a tu preciosísima mujer y otro especialmente al chiquito aquel que estás, pues qué suertudo, lo que sea de cada quien de tenerte a ti de papá. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Ojalá que esta conversación sea o que pueda servirle a alguien como detonante para tomar una decisión y que ojalá esa decisión sea pasar más tiempo con tus hijos y no solamente pasar tiempo y estoy ahí mientras estoy en el teléfono, sino más bien de involucrarse, de jugar, de aprender, porque al final también uno se divierte con ellos. O sea, uno se divierte más, incluso podría decir que hasta ellos. Siempre y cuando seas abierto Sí. a vivir el momento. Entonces es súper valioso eso. No, Entonces invito a la gente a que lo vea, lo haga, los papás en este caso. y justamente me hiciste pensar ahorita que estabas hablando, el darte la posibilidad de sanar tu propia niñez es invaluable y el espejo que te ofrecen tus hijos, ¿no? Y Totalmente. requiere cierto valor, sinceramente, el echarte ese camino que tú te estás echando, Gabriel. Entonces, Gracias. como siempre he querido, mis respetos. Gracias, Linda. Un placer y de nuevo, gracias por invitarme. Pues nos estamos viendo por aquí y otra vez muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo.